Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes en este módulo que vamos a desarrollar del curso sanmartiniano. Mi nombre es Miguel Recupero. Soy presidente del Instituto Sanmartiniano Corrientes, coronel retirado del Ejército y, bueno, un apasionado sanmartiniano. eh, Razón por la cual estamos desarrollando esta, este curso a fin de que sirva como herramientas a todos aquellos educadores que deben y tienen que transmitir los valores sanmartinianos. Durante este módulo vamos a desarrollar en esta primera clase eh, la, la conducción del general San Martín desde la acción, es decir, el, el accionar de San Martín una vez que arriba acá al Río de la Plata. Y durante esta clase nos vamos a centrar básicamente en el arribo de San Martín al Río de la Plata, el origen y creación del regimiento de granaderos a caballo, la interpretación de lo que significó el combate de San Lorenzo, si bien no lo vamos a desarrollar al combate de San Lorenzo desde el punto de vista táctico, militar, simplemente y muy por encima, lo que interesa básicamente es cuál fue el significado final del combate de San Lorenzo. Este, para analizarlo desde el punto de vista militar, hay un video que está subido a la página del curso y ahí podrán en detalle ver cómo se desarrolló esa acción. Y finalmente el paso a la inmortalidad de otro gran héroe correntino, como todos sabrán, el sargento Juan Bautista Cabral. Bien. Bueno, el arribo del general San Martín a... perdón. El arribo del general San Martín al Río de la Plata. Eh, el 9, esto sale en la Gaceta de Buenos Aires, un escrito de la Gaceta de Buenos Aires. El 9 del corriente ha llegado a este puerto la fragata inglesa York Canin, procedente de Londres. En 60 días de navegación comunica la disolución del ejército de Galicia. Ahora vamos a explicar un poquito rápidamente el contexto europeo. Y el estado terrible de anarquía en que se halla Cádiz, dividido en 1000 partidos y en la imposibilidad de conservarse por su misma situación política. La última prueba de su triste estado son las inmigraciones frecuentes y aún más a la América septentrional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que producto de una situación gravísima que vivía la península ibérica, ocupada por Napoleón. En 1808 Napoleón empieza la invasión a España. San Martín participa en el comienzo de esa guerra que denominan los españoles la guerra de la independencia española. Y bueno, va a tener una actuación destacada como la tuvo durante los 22 años que estuvo al servicio de la corona española. Producto de ese caos que vivía la península, esa disolución, disolución, como dice el artículo que acabamos de leer, es que muchos americanos toman la decisión de embarcarse y volver a sus tierras de nacimiento. Eh, Hay que interpretar que, que el imperio español y fundamentalmente la cabeza de ese imperio, que era la península ibérica, estaba totalmente, prácticamente ocupada por Napoleón. La Junta sesionaba en Sevilla y acá en el Río de la Plata
o en América en general, a partir de ese problema gravísimo y fundamentalmente a partir de 1810, se empiezan a producir procesos revolucionarios eh, tratando de emanciparse, finalmente se van a terminar emancipando y va a dar surgimiento a todo el conglomerado de naciones de origen hispánico que tenemos en el continente americano. En esa ola de gente va a arribar San Martín al Río de la Plata. Por ello, en la segunda parte de la placa dice: a este puerto han llegado, entre otros particulares, que conducía la fragata inglesa, el teniente coronel de caballería don José de San Martín, primer ayudante de campo del general en jefe del ejército de la isla, Marqués de Coupigny. El Marqués de Coupigny había sido un brillante comandante del ejército español, al cual había estado a las órdenes del general San Martín. Bueno, el entonces teniente coronel San Martín. San Martín desarrolló toda su carrera militar en España durante 22 años, participando en combates como todos sabrán, combates de envergadura, fundamentalmente el de Bailén, en donde es condecorado y ascendido al grado de teniente coronel de caballería. Este, bueno, y habla de otros personajes que llegan con él: el capitán de infantería, don Francisco Vera; el alférez de carabineros reales, don Carlos de Alvear, que va a ser el famoso general Alvear, fundador junto con San Martín acá en Buenos Aires de la Logia Lautaro; Carlos María de Alvear, después director supremo, reemplazando en su momento a Gervasio Posada; el subteniente de infantería don Antonio Arellano; y el primer teniente de guardias balonas, barón de Holberg. Estos individuos han venido a ofrecer sus servicios al gobierno y han sido recibidos con la consideración que merecen por los sentimientos que protestan en obsequio de los intereses de la patria. 1812, el 9 llega esta fragata, y San Martín se va a presentar ante las autoridades revolucionarias de ese momento. Recordemos, se había producido en el Río de la Plata la Revolución de Mayo, la primera que ejerce las funciones administrativas y gubernamentales es la Junta de Mayo, después va a venir la Junta Grande, finalmente se va a optar por un régimen de triunviros y se va a constituir ese primer triunvirato al cual San Martín va a presentarse y va a presentar sus cartas credenciales. A partir de ese momento a San Martín le van a encomendar que conforme. San Martín era de los pocos personajes en América que tenía una experiencia militar de envergadura, venía con 22 años, como dije anteriormente, con un bagaje de conocimientos militares actualizados con las tácticas y procedimientos de los ejércitos más avanzados en ese momento del mundo, que eran el ejército inglés, el ejército francés, el ejército napoleónico. Así que era un individuo que estaba a la altura de conformar una unidad de élite como la que le van a encargar que conforme y que se va a denominar Regimiento de Granaderos a Caballo. Bien, bueno, le ordenan conformar esta unidad. eh, Y el regimiento de granaderos a caballo va a entrar en la historia de la patria al mismo tiempo que su ilustre creador. Esta unidad va a tener el privilegio de luchar en todas las guerras de la independencia o las guerras de emancipación, desde su creación allá por el 16 de marzo de 1812 hasta el combate o la batalla de Ayacucho en 1824, que va a terminar sellando la independencia o la emancipación de este continente sudamericano. Después va a regresar a la patria, lo va a terminar disolviendo Rivadavia y se va a volver a activar en época de Figueroa Alcorta, del presidente Figueroa Alcorta. Bueno, San Martín le ordena la creación
de esta unidad modelo. Y el primer alojamiento que va a tener el Regimiento de Granaderos a Caballo, al crearse, el primer escuadrón, porque se va creando paulatinamente, se van incorporando escuadrones. Escuadrones son partes constitutivas de un regimiento, ¿no? El escuadrón de lo que llegaría a ser un regimiento fue el cuartel de la Ranchería, que está ubicado, para aquel que conoce la ciudad de Buenos Aires, en las actuales calles Perú y Alsina. Trasladándose el 5 de mayo de 1812, el 16 de marzo se creó, el 5 de mayo se está trasladando a un lugar más amplio, que es los cuarteles de retiro. Ahí tenemos en la placa se ve esa construcción, y que es la ubicación actual. Este último sería entre las calles Arenales y Maipú, lugar ocupado anteriormente por el Regimiento de Dragones de la Patria. Bueno, esto es a título de conocimiento informativo. eh, Se crea este regimiento y San Martín empieza a conformarlo y a instruirlo prácticamente de forma personal. Y empieza a incorporarse a esta unidad, eh, eh, primero sobre la base del Regimiento 1 de Patricio. El Regimiento 1 de Patricio había sufrido unos inconvenientes de motines, el motín de las trenzas. Bueno, no es el caso que lo expliquemos ahora. Mucha de esa gente había quedado desafectada, y termina reclutándola a San Martín. Los oficiales van a empezar a ser gente del patriciado porteño, y ahí van a aparecer los Lavalle, los Necochea y toda esa gente que después va a tener una gran relevancia en las luchas de la independencia. Bien, muy bien. Acá a título de ilustración, pongo unas diapositivas que muestran. En la parte central está el actual uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo. En en la derecha o izquierda de la pantalla está cómo se llaman las distintas partes constitutivas del uniforme. Fíjense que eso es muy interesante, bueno, para enseñarle a los alumnos, bueno, qué es lo cómo se denomina cada una de las partes constitutivas del uniforme. Eh, del otro lado tenemos una pintura de San Martín del año 1813 con el uniforme de jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Es un óleo, ¿no? Ahí dice quién es el que hizo el óleo. Y en la parte derecha de la pantalla se observa un granadero tal cual era el uniforme de la época en que fue creado. Fíjense que el penacho es la pluma esa que tiene arriba del morrión. El morrión es el cubrecabezas que tiene el granadero. Era de color verde. El color verde antes era el color del arma de caballería. El regimiento es un regimiento de granaderos de caballería a caballo. Era el color verde. Después, con el tiempo, el color va a pasar a ser el color rojo que vemos en las placas del otro extremo. Bien, esto es a título ilustrativo para que distingan cuál es el uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo. Muy bien, este Regimiento de Granaderos a Caballo va a tener su bautismo de fuego, como todos sabemos, en las barrancas de San Lorenzo. Eh, y bueno, para llegar a entender el combate de San Lorenzo, primero tenemos que rápidamente explicar cuál era el contexto que se vivía en ese momento. Se había producido el proceso revolucionario de 1810, ya se habían mandado una serie de expediciones al norte, pero todavía, por supuesto, para nada estaba consolidado la independencia, ni mucho menos. Se estaba en ese proceso, y una vez que se producen los acontecimientos revolucionarios, Montevideo no queda bajo la órbita del gobierno porteño.
Montevideo en la banda oriental, puesto que el virrey va a seguir ejerciendo sus funciones, en este caso el virrey de Lío, desde la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo es sitiada por las tropas patriotas y se podía lograr eh, esa operación militar desde la parte terrestre. Por eso el sitio de Montevideo era terrestre. Naval no se podía porque no se tenía flota. El gobierno revolucionario no había todavía podido constituir una flota adecuada para disputarle el espacio fluvial del Río de la Plata a las tropas españolas. Es decir, que ese enclave realista seguía accionando si los realistas tenían su flota, la cual remontaba los ríos interiores, fundamentalmente el río Paraná, y se iban abasteciendo de lo que podían de las poblaciones ribereñas, a efectos de poder sostener la plaza de Montevideo, puesto que por tierra estaba totalmente sitiada. Bueno, eso es lo que quiere comenzar a impedir el gobierno de Buenos Aires y le encarga a San Martín que planifique una operación a efectos de dar un escarmiento a los realistas en esos saqueos que se producían sobre el río Paraná. También era intención, de alguna manera, de los realistas de ir tanteando el panorama a efectos de hacer una especie de cabeza de playa y de controlar algún sector de las costas ribereñas del Paraná a efectos de algún momento terminar de conectar con los ejércitos que venían desde el Alto Perú con la intención de bajar hacia el sur y en algún momento reconquistar la plaza, reconquistar la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, San Martín va a empezar con todo esto. Muchas veces se cuenta, bueno, sí, llegó San Martín a San Lorenzo, se combatió y se derrotó a los realistas. No, todo esto tuvo previamente, durante todo el año 1812, o parte del año 1812, un trabajo de de inteligencia, básicamente, de ver los movimientos de la flota española, de ir recabando información a efectos de lanzar la operación. Y es así que el día a principios de o fines de enero se comienza esa marcha de caballería hasta San Lorenzo y el día 2 de febrero, inmediatamente después de llegar al convento, toda esa marcha que se realiza, que es una marcha muy interesante para analizar, que se hace en un tiempo realmente rápido, tiene algún récord dentro de la caballería, la marcha esa, se tiene que hacer durante horarios nocturnos para que no sea descubierto el accionar, el velo de la operación, y con determinadas precauciones a efectos de no ser vistos. Bueno, finalmente el día 2 de febrero, inmediatamente después de llegar al convento, alrededor de las 10 de la noche, San Martín sube por primera vez al campanario del convento, desde donde pudo apreciar las luces de los barcos de la flota esta, que era bastante importante, la flota realista, y comprobar que estos permanecían en el mismo lugar. Al comprobar esto, San Martín ya decide que el desembarco va a ser en ese lugar. Entonces empieza a alistar esa noche del 2 de febrero a sus escuadrones, eran dos escuadrones, y va a desarrollar una operación en forma de rodeo con un escuadrón que va a ir directamente. ¿Qué necesidad tenía San Martín, jefe de la unidad, de ir a la cabeza de su tropa? Bueno, acá empieza otro aspecto bastante interesante. El que San Martín, si bien
había sido aceptado por el gobierno de Buenos Aires. Había muchos, y dentro de ellos algunos triunviros, dos, que tenían gran desconfianza de él. Se estipulaba o se pensaba que podía ser un espía español, que tenía otras intenciones, etcétera, etcétera. Este, a, a raíz de todo esto, y que San Martín lo sabía, sabía que tenía que ganarse la confianza del gobierno porteño, de los revolucionarios porteños. Entonces él decide ir al frente de su escuadrón. Y se termina ganando esa confianza, producto de que casi pierde la vida en esa acción temeraria. Este, bueno, va a lanzar ese ataque él al frente de un escuadrón y el capitán Bermúdez el que va a dar el rodeo. El día 3 de febrero, con las primeras luces, se lanza el ataque y si luego de 15 minutos va a haber un triunfo patriota, los realistas van a quedar totalmente sorprendidos. Imagínense que están observando un desplazamiento de tropas ordenados, con técnicas y tácticas. Es prácticamente a lanza que se va a desenvolver, lanza y sable, que se va a desenvolver el combate en su fase final. Si al principio empieza un rápido cañoneo de los buques, y bueno, a raíz de este cañoneo va a impactar cerca del caballo de San Martín va a caer, bueno, y después va a ser, como todos sabemos, auxiliado por Baigorria y Cabral, y en ese auxilio a su jefe, Cabral va a terminar ofrendando su vida. Bueno, San Lorenzo, en resumen, es el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. Es un gran escarmiento que se da al enemigo, acostumbrado a saquear y matar casi sin resistencia en las costas de los ríos interiores, del interior del Río de la Plata. Este, Evidentemente que a partir de este momento empieza a ganarse esa confianza San Martín, y esto va a ser el inicio de una gesta impresionante en Sudamérica del general San Martín. Por eso digo acá, dio un nuevo general a sus ejércitos y a sus armas un nuevo temple, como es una frase que extraigo de la obra monumental de Mitre. Para San Martín, este combate fue una batalla personal con la que logra despejar muchas de las dudas y desconfianzas que existían sobre su persona, aunque no todas, pero en gran medida. Para los argentinos identifica con el ideal patriótico, épico, y ha creado un lazo afectivo que se ha ido reforzando con el tiempo. Eso es, en resumen, el significado que hay que darle a este combate de San Lorenzo. Bien. Bueno, acá hay un, un gráfico en donde detalla lo que les comentaba recién respecto de cómo se desarrolla este combate, ¿no? Ahí está el combate paso a paso, cuáles son los distintos pasos que se van ejecutando para llegar al desenlace que termina teniendo. Si ustedes quieren analizarlo más en detalle, diríjanse al video que se ha colocado, un video más ilustrativo, respecto al combate, específicamente cómo se desarrolló. Muy bien. Esto lo quise colocar porque creo que es realmente interesante. Es un croquis de la carga de puño y letra del general San Martín. Fíjense que el croquis identifica adecuadamente cómo se desarrolló el combate, las dos columnas o los dos escuadrones. Eh, el de arriba es el que ejecuta el general San Martín, y el de abajo, el rodeo, que finalmente se hace un rodeo más muy amplio, el que hace el capitán Bermúdez, y que por esa razón no llega con la sincronización y el tiempo adecuado a conectar con la columna
con el escuadrón de San Martín, y ahí se produce un cierto desbarajuste, pero en el cual cae San Martín, va a ser herido Bermúdez en una rodilla, que le va a sacar prácticamente el- el pie. Este, y bueno, pero finalmente el combate tuvo un desenlace victorioso, y si bien fue un combate que algunos hasta lo califican de escaramuza, de 15 minutos, fue realmente muy encarnizado. Murieron 60 realistas y 15 patriotas, o 15 granaderos. eh, y, y bueno, y esto demuestra lo virulento que fue ese combate. Bueno, esto es un croquis que previo al combate desarrolló el mismo general San Martín. Bueno, bueno, eh, finalmente yo en esta primera charla quería desarrollar una serie de reflexiones respecto a lo que acabamos de analizar, y, y creo que llegamos, o llego yo a a siguientes conclusiones. La victoria de San Lorenzo, evidentemente que profundizó aún más la desmoralización del gobierno realista después de la dura derrota. El Cerrito fue una derrota terrestre de ese sitio de Montevideo. Recordemos el sitio de Montevideo, esa necesidad de los realistas de aprovisionarse, puesto que no tenían otra posibilidad, pero ellos intentan en varias oportunidades romper ese cerco del sitio terrestre. Bueno, se había producido una dura derrota en el Cerrito, en un lugar denominado el Cerrito, y además, agregado a eso, se profundiza más esa desmoralización producto de esta derrota o de esta victoria que logran los patriotas en San Lorenzo. Esto deja a los realistas en Montevideo en una precaria situación en lo que respecta al abastecimiento de víveres. Finalmente, la plaza de Montevideo va a terminar cayendo en el año 1814, después del combate naval de Montevideo, en donde va a tener una actuación destacadísima el que va a ser nuestro máximo héroe naval, el almirante Guillermo Brown. San Lorenzo permitió eh, continuar, que se podía seguir abasteciendo a la fuerza sitiadora de Montevideo y mantener el comercio con el Paraguay, que era otra cuestión importante porque ya teniendo determinado dominio sobre las vías fluviales, se podía seguir comercializando con el Paraguay, cosa que era de importancia. Y llevaba, por supuesto, tranquilidad a las poblaciones del Paraná y del río Uruguay, brindando transitoriamente cierta seguridad. Desde el punto de vista de la unidad que había creado el general San Martín, el Regimiento de Granaderos a Caballo, realmente esto empieza a cimentar un espíritu de cuerpo del regimiento y a constituir los primeros laureles de de nuestra gesta emancipadora, primeros laureles de gloria, que haría imbatible finalmente a esta unidad de caballería por toda la guerra de la emancipación contra España, ¿no? El regimiento de granaderos a caballo, ya después de San Martín abandonar América, después de San Martín de dejar el protectorado del Perú en el año 1822, el regimiento va a seguir luchando a órdenes de Bolívar, y va a tener una actuación destacada, a veces en conjunto, a veces fraccionado, como lo fue en Pichincha, en Riobamba, o como lo terminó siendo en Ayacucho. Ya no exactamente con el nombre de Regimiento de Granaderos a Caballo, sino que era Regimiento de Granaderos del Río de la Plata, Regimiento de Granaderos de Buenos Aires. Además de los 15 granaderos a caballo fallecidos en el combate de San Lorenzo,
el cuerpo tuvo su primer Marte, que es a lo que me refería con la última parte de esta exposición, el correntino Juan Bautista Cabral, que da la vida por su jefe, por el general, por el coronel San Martín en esa época, y que nos enorgullece a todos los correntinos el que también haya sido eh, hijo de esta tierra, el saladeño Juan Bautista Cabral. Meses, evidentemente que esto se logra luego de meses de cuidadoso entrenamiento que había cobrado su fruto eh, en aquellas tropas realistas que se enfrentaron en San Lorenzo. Eh, Realmente debe haber sido una sorpresa para el capitán Zavala, que fue el comandante terrestre o el comandante que llevó a cabo el desembarco y el jefe realista en el combate de San Lorenzo, el ver cómo un elemento bien disciplinado y bien organizado se le venía encima en las barrancas, ¿no? Puesto que antes de que llegara San Martín a estas tierras, las cargas de caballería era una montonera desorganizada que simplemente cargaban con mucho coraje, muy buenos jinetes, pero sin ninguna disposición táctica y sin ninguna organización, y eran cargas simplemente frontales. Acá hay toda una planificación que desarrolla San Martín y que empieza a ver que es una persona adecuada para estos menesteres, ¿no? Bien. La lealtad de San Martín a la causa revolucionaria empieza ya a no ser colocada en duda. Bueno, lo desarrollamos, creo, adecuadamente anteriormente. Un cuerpo de caballería criollo, conducido e instruido por un coronel que recién tenía 35 años de edad y 22 años de experiencia en la guerra europea, había logrado un resonante triunfo en Santa Fe. Creo que se explica por sí solo la importancia de empezar a organizarse y de tal manera para poder tener resultados positivos en enfrentar a ejércitos que tenían una disciplina determinada. San Martín acá da la primera muestra de eso y después lo va a terminar de conformar en forma grande en aquel famoso ejército de los Andes que va a cruzar la cordillera, le va a dar la libertad a Chile y después se va de alguna manera a disolver y se va a constituir el Ejército Unido, que es el que vas a partir hacia el Perú. Ya ese ejército de los Andes va a ser una máquina de guerra que realmente va a tener éxitos brillantes. Y Buenos Aires empezó a hablar de él y a admirarlo. Se empieza a hablar de San Martín, de la importancia de este combate, y finalmente, por distintas circunstancias que no vamos a analizar ahora, pero luego de los reveses de Vilcapugio y Ayohuma y el desorden en que queda el ejército del norte, se le va a encomendar la comandancia de ese ejército del norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano. Bueno, esta es la primera parte, el final de esta primera clase. eh, en, en módulos posteriores vamos a continuar con, con la continuidad de esto. Les mando un saludo muy, muy afectuoso y nos vemos en próximas